Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, ANE Ciudad de México, también de nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor de conectarse a este programa de Ven Espíritu Santo. Los invitamos a que hagamos juntos una poderosa oración y que cubramos y que confiemos en las promesas de nuestro buen Dios que vienen en su santa palabra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, la vez pasada, antes de irnos al tema de este programa, nos quedó pendiente dos reflexiones. ¿Se acuerdan que hablábamos de las personas? Bueno, estoy hablando del programa pasado, en el que habíamos dicho que he recibido de alguien que haya muerto. O sea, una reflexión sobre cuáles son tus mejores recuerdos, qué es lo que recibiste de esa persona que ya partió, ¿sí? Otra era en dónde quiero morir. Y eso tiene que ver en dónde quiero morir porque muchas personas también, cuando ya ven que tienen una enfermedad terminal, por lo general, pues desean morir en su casa, rodeados de sus familiares, etc. Las preguntas que quedaron pendientes para reflexionar en el programa pasado, una de ellas es, ¿tendré el valor y la oportunidad de despedirme? Y vuelvo a lo mismo. Cuando recuerdo, ahorita me viene a la memoria cuando nuestro Señor está hablando con sus apóstoles y les está diciendo lo que va a pasar, ¿sí? Pues Él se está despidiendo de ellos, les está anunciando que ya les llegó la hora, ¿sí? Y si nos vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos informa, hay momentos también en la santa palabra de Dios donde se presentan situaciones como esta, pero sobre todo el darnos cuenta de que nuestro Señor en varias ocasiones les anunció que le estaba llegando la hora, ¿sí? En lo personal sé de dos personas, una de ellas, bueno, las dos muy amigas, bendito Dios, que espero en el Señor que estén descansando en paz. Hicieron ese paso en fe de reunir una de ellas a su familia, bueno, las dos, despedirse de sus familias porque estaban ante una situación de una enfermedad terminal.
Otra fue más allá. Reunió a un grupo íntimo de amigos, entre los cuales, bendito sea Dios, nos incluyó a mi esposo y a mí. Hizo una comida en su casa y se despidió de nosotros. Es algo muy difícil que no todas las personas, bueno, más que nada, no todas las personas tienen la oportunidad de, a veces, de quererlo hacer o el ánimo, ¿sí? Pero la fortaleza de estas dos amigas mías que sí lo hicieron y que le doy gracias a Dios porque creo que son momentos en los que pues se da a conocer este proceso que tenemos temporal, ¿no? Entre nosotros. Otra de las preguntas a las que nos íbamos a la reflexión es, cuando una persona, como les decía, se da cuenta que ya le queda poco tiempo, pues también cuando tienen oportunidad empiezan a llamar, no solo a los más cercanos, sino a llamar, a querer ver, a platicar con algunas personas que por lo general las acompañaron en vida en determinadas etapas, ¿no? Y pues como decir, ¿a quiénes quiero alrededor de mi cama? ¿Sí? Y creo que de las situaciones más importantes, porque si hacemos ¿cómo decirles? Pues recuerdo de los que hemos padecido esta situación de perder a seres queridos. En sí, la familia, los más cercanos, en número no somos tantos. La gran mayoría de los que llegan a un velorio, pues son amigos de los hijos, son amigos de los nietos, son amigos de los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso una de las preguntas que también pusimos para reflexionar era, ¿quiénes me gustaría que estuvieran allí? Estamos refiriéndonos a la persona que si ella tuviera la oportunidad de decir, ¿quiénes me gustaría que estuvieran en... Hay quienes inclusive han preparado sus velorios, mis hermanos, y han dicho qué cantos y qué citas bíblicas quieren que sean dichas durante la Santa Misa, ¿sí? Pero creo que dentro de estas reflexiones, voy a volver a leerlo porque es importantísimo que nos tomemos un tiempito de reflexionar estas preguntas porque son importantísimas en nuestra vida espiritual. La primera, como les decía en el programa pasado, ¿qué he recibido de alguien que haya muerto? Y ya sea un familiar cercano, un papá, una mamá, un esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos. ¿Qué o cuáles son los recuerdos que más vienen a mi memoria de esa persona? ¿Sí? Que es bueno reflexionarlo. La otra es, ¿en dónde quiero morir? Que es lo que les he estado compartiendo. La tercera, ¿tendré el valor y la oportunidad de despedirme? Pues yo les diría que si el Señor nos los pone como ejemplo, deberíamos de tener el valor y que Él nos permita la oportunidad, ¿sí? ¿Quiénes me gustaría que estuvieran allí? Pero dentro de todas estas reflexiones, una de las más importantes y que no lo dudamos, que esta pregunta, ¿sí? Sí es probable que haya pasado por la mente de algún moribundo.
refiriéndose a estas personas, como les decía, seres queridos, hijos, hermanos, padres. ¿Qué me gustaría que estas personas hicieran por mí después de mi muerte? Creería que uno de los comentarios que más hemos escuchado es que las personas que van con la nostalgia, con la tristeza, con las dudas de qué pasará cuando ellos o ellas ya no estén. Pero el preguntarse, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Pues esto tiene que ver también, mis hermanos, con la certeza, el conocimiento de a dónde vamos. Y creo que si somos personas de fe y creemos que la palabra de Dios se cumple, pues que todas estamos de paso y que hay un lugar de purificación que nos está esperando a todos. Y que no solo nos interesaría como reflexión que pudiera tener una persona en etapa terminal, o es desear que se le siga recordando, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que los recuerdos que nosotros podemos dejar en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, pues tienen muchísimo que ver en la forma y en las actitudes como convivimos con ellos. Pero ojalá y tuviéramos nosotros la oportunidad, ¿sí? Bueno, en lo personal yo ya la he hecho, de decirle a familiares y amigos la palabra, el pedido, que si vamos adelante de ellos en la fila, acuérdense de ofrecer por nosotros oraciones. Una de las bendiciones más grandes que le podemos ofrecer a los que ya partieron son ganarnos la indulgencia para ese ser querido, ofrecer misas por ese ser querido, hacer obras de misericordia a nombre de ese ser querido, ¿sí? Y bueno, yo como les dije, yo ya se los he pedido tanto a familiares como amigos. No te olvides, es bueno compartir, es bueno decir, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué? Mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi amigo. No solo deseo que me recuerdes con cariño, que recuerdes los momentos felices que vivimos, sino que me sigas amando, aun cuando físicamente ya me haya ido. Y la mejor manera de amar a mis hermanos es interceder para que ellos puedan pasar esa etapa de purificación. ¿Cuántas personas, y esto lo sabemos a través de la vida de nuestros místicos santos a los cuales el Señor les ha permitido ese tipo de experiencias, ¿no? De que el purgatorio existe y hay muchísimas personas, mis hermanos, olvidadas en él, ¿sí? En ese lugar de purificación. Y precisamente a raíz de eso, uno de los libros que es de lo más sencillos que creo que deberíamos darnos a la tarea de comprar y regalar como algo que nos lleva a una meditación muy profunda, ¿sí? Es este libro. Y esto les digo, no sé dónde leí que por lo general las personas cuando el libro es muy grueso, pues ahí lo dejan abandonado, que estamos viviendo una etapa donde los libros deben de ser pequeños para que la gente se anime a leerlos. Se los súper recomiendo.
es Jesús, en ti confío. Son de los, yo creo que una síntesis de las que más se promueven sobre el Señor de la Misericordia. Recordarles que estamos hablando y recordando algo del programa pasado. ¿Qué pasa con los que ya han muerto, lo que piden? Y entonces, releyéndolo, porque lo he estado leyendo y releyendo, de la misericordia, es uno de los regalos más hermosos que tú le puedes, te lo vuelvo a enseñar, y está en todas las librerías. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a un hermano, a una hermana, a un hijo, a un padre, a un amigo. Porque lo que aquí le he revelado, esta síntesis, mis hermanos, de lo que el Señor de la Misericordia le reveló a Santa Faustina, es necesario que todos lo sepamos, ¿sí? Es necesario que nos demos cuenta que la misericordia de Dios es algo que todavía podemos alcanzar siempre y cuando estemos vivos, ¿sí? Entre las reflexiones de lo que viene en este librito, pequeño folleto del Señor de la Misericordia, se nos dice: antes de todo procuraba, dice, salvar a los pecadores, dice Santa Faustina, ayudar a los moribundos y dar alivio a las almas del purgatorio. Muchas veces, sigue diciendo Santa Faustina, yo acompaño a los moribundos. Muchas veces estoy en contacto con las almas de ellos. Y comenta, que me parece interesantísimo, que su ángel de la guarda le ayuda en esta obra de misericordia. Y entonces nos comparte, dice, en su fervoroso deseo de salvar a los moribundos del fuego eterno del infierno, se hizo osada, pongamos atención, en sus peticiones. Recuerda que el viernes 8 de diciembre de 1937 sintió de una manera extraordinaria la proximidad de Dios durante la Santa Misa. Después de la Santa Comunión, ella levantó los ojos hacia el Salvador y con gran confianza comenzó a suplicarle. ¡Wow! Este tipo de súplicas a mí en lo personal nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, hay que aprender, ¿sí? Y comenzó a suplicarle: oh Jesús, por tu misericordia que es infinita, yo te suplico, libra del fuego del infierno a todas las almas que han de morir hoy, aunque sean los más grandes pecadores. Mis hermanos, el poder de la intercesión que Dios les concede a estas almas especiales, como una Santa Faustina, ¿sí? Y que se nos narra en este diario que ella escribió, es inmenso. Y veamos qué le contesta el Señor. Ella le está diciendo: todos los que mueran en este día, Señor, así sean los más grandes pecadores, que no lleguen al infierno, deténlos en el purgatorio, por favor. Y entonces, yo te suplico que los libres, ¿sí? Hoy es viernes, día de tu amarga agonía en la cruz. Y como tu misericordia es infinita, sigue diciendo Santa Faustina, los ángeles no se asombrarán. Y el Señor me estrechaba contra su sagrado corazón diciendo: ¿qué le contestó nuestro Señor Jesucristo ese día en especial? Viernes 8 de diciembre de 1937, Día de la Inmaculada Concepción, recordémoslo, ¿sí? Mi hija amada, tú entiendes bien el abismo de mi misericordia. Sabes que has pedido una gracia inmensa, le dice el Señor. Bueno, probemos, como dirían por ahí. Y no lo digo en son de broma, sino, pues, por muy pecadores que seamos,
desconocemos lo que es la misericordia de nuestro Señor. Entonces, cuando sintamos en la Santa Misa esa presencia de Él en nuestro corazón, atrevamos a decir lo mismo, atrevámonos a decir lo mismo que dijo Santa Faustina. Oh Jesús, por tu misericordia que es infinita, yo te suplico, libra del fuego del infierno a todas las almas que han de morir hoy, aunque sean los más grandes pecadores. Y recordar lo que el Señor le contestó: sabes que has pedido una gran inmensia, mas yo haré lo que tú me pides. Dice, muchas veces Dios permitía a las almas que sufren el purgatorio le comunicaran a Santa Faustina sus necesidades y también les informaran de la suspensión temporal de sus sufrimientos o de su liberación, ¿sí? Es que es tan importante, mis hermanos. Luego hay otro momento de los más importantes también y que debemos de compartir, ¿sí? El Señor habla de la importancia de que tengamos esta imagen. Bueno, tengo que confesar algo que pasa con frecuencia. Pues no es mi tema que he preparado, pero pues el Señor siempre a última hora nos cambia. Bendito sea Dios. Y el día de hoy me ha cambiado completamente el inicio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él hace una promesa no solo de que los que compartamos para que nuestros hermanos alejados puedan recibir la bendición de estar con el Señor y de que puedan recibir el perdón y que nosotros podamos ser intercesores. Cuando se refiere a esta imagen, es una imagen hermosísima, el Señor de la Misericordia, espero que se esté viendo. Mi hermano, mi hermana, es algo que tú puedes comprar en cualquier librería católica y regalarla, porque ¿qué dice el Señor de las personas que tenemos esta imagen? Esta yo la compro para regalar. Obviamente tengo una más grande, hermosa, ¿sí? Dice el Señor, le hizo estas promesas. Yo prometo que el alma que honrara esta imagen no perecerá. Yo también le prometo, le sigue diciendo el Señor a Santa Faustina, en la tierra victoria sobre sus enemigos, pero especialmente a la hora de su muerte. Yo, el Señor, la defenderé con mi propia gloria. Y ante esta invitación que el Señor nos hace a través de Santa Faustina, Él también hace pues yo les diría algo así como una advertencia por aquellos que están dudando. Por eso es tan importante compartir. No tenemos la menor idea cuántas personas, en el momento en que tú compartes, nunca nadie les ha hablado de estas bendiciones. El tener esta imagen del Señor de la Misericordia, donde quienes veneremos esta imagen nos asegura la victoria sobre nuestros enemigos mientras estemos vivos, pero especialmente a la hora de la muerte. Dice el Señor, a esa persona la defenderé como a mi propia gloria. Ahora, ¿qué dice a los que se resistan a creer? Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero obviamente nos vamos a encontrar con personas que se resisten a creer. Así de sencillo. ¿Sí? Dice así a Santa Faustina: antes de que yo venga como justo juez, abro de par en par las puertas de misericordia, pero el que no quiera entrar por las puertas de mi misericordia tendrá que pasar por las puertas de mi justicia. Viene la reflexión de Santa Faustina. Muchas veces durante sus apariciones el Señor dio a conocer a Santa María Faustina los enormes pecados de la humanidad. Asustada, ella le preguntaba al Señor cómo podía tolerar tan terribles ofensas.
Y el Señor le respondió, a mí esto, a mis hermanas, mis hermanos, todos, son palabras que no sé ni cómo decirles, porque el Señor cumple sus promesas, pero el problema es que cuando no creemos que eso pueda pasar, ¿sí? Cuando no creemos que hay otra vida, cuando no creemos que vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho o hemos omitido, dice el Señor a Santa Faustina, refiriéndose a los que no la acepten. Pero una cosa es que tú lo compartas o no des, es muy peligroso dar por hecho, no se lo voy a dar, no lo voy a compartir ni lo voy a decir porque no me va a hacer caso. No. Mis hermanos, eso es, ¿cómo les pudiera decir? Profetizar en tu contra, como si tú tuvieras más poder que Dios. Tú haz lo que te corresponde. ¿Qué dice el Señor? Para castigar tengo la eternidad. Ahora, sigue diciendo el Señor, yo prolongo a los hombres el tiempo de mi misericordia, pero ay de ellos si no quieren conocer esta gracia. Qué difícil. Ay de ellos si no quieren conocer esta gracia. A compartir. Ahora yéndonos, ahora sí en el programa que, bueno, eso fue algo que el Señor me puso en mi camino. Suele hacerlo así, cambiarme y decirme, mira, primero habla de esto. Y me pongo en su presencia y es una bendición el poder promover y hacer llegar a nuestros hermanos esta buena noticia, esta buena nueva, que el Señor de la Misericordia está dispuesto a perdonar, así tus pecados sean rojos, inmensos, el Señor está dispuesto a perdonar. Pero tenemos que escuchar primero. Tuve la oportunidad, la bendición, en alguna ocasión, en algunos programas se los he compartido, de conocer, hablar, tratar con dos personas que tuvieron esa revelación, así como Santa Faustina, no de dictarles todo un libro, sino de que el Señor de la Misericordia se les manifestó. Les he hablado de este hermano coreano, ¿sí? Que estoy hablando de hace muchos años atrás, en María Visión nos fue a dar su testimonio de cómo se le manifestó el Señor de la Misericordia, que ya estando muerto lo resucita únicamente para darle más tiempo de vida, para que dé a conocer esta bendición del Señor de la Misericordia. Y una hermana nuestra del apostolado, Betty Rodrigo, que vive en Chihuahua, también tuvo esa bendición de una manifestación del Señor de la Misericordia. Y el Señor pide eso, que lo ayudemos a salvar almas, ¿sí? Bueno, el tema sobre el que queríamos tratar es, primero pusimos, refiriéndose a nuestro Señor, hay personas que se alejan, mis hermanos, porque recuerdo el comentario que hizo un ateo en su momento, que gracias a Dios después se convirtió al catolicismo, pero en su momento cuando le preguntaron por qué se volvió ateo, ¿sí? Y bueno, no tengo ningún inconveniente en decirlo, me refiero al doctor Ricardo Castañón, científico que actualmente se dedica a dar conferencias y a estudiar milagros eucarísticos, pero cuando le preguntan a él, antes de que le llegara ese momento del cambio, por qué se había convertido en ateo, él dijo lo siguiente: porque a mí nadie me lo ha presentado, refiriéndose al Señor. A mí nadie me lo ha presentado. ¿Sí? Esas fueron sus palabras. ¿Sí? Y yo no sé cuántos de nuestros hermanos que conocemos, entre los cuales hay familiares y amigos, no lo han dicho verbalmente, pero lo piensan. Pues no, yo nunca lo he visto. A mí Dios no me habla de ninguna forma.
y etcétera, 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 ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos dos respuestas. Cuando lo buscas y no lo encuentras, o por qué Dios no te contesta. La gran mayoría también dicen, pues yo hablo, le oro, le pido, pero no me contesta. En la misma palabra de Dios se nos dice que en muchos casos nosotros mismos no sabemos pedir, ¿sí? O pedimos cosas que no nos convienen. Estaba leyendo una especie de testimonio. Dice, no quiero equivocarme en la manera de compartírselo, pero dice que una mujer, una persona muy devota y llena del amor de Dios, porque tenemos que aprender de los aciertos y de los errores de las personas que nos rodean, mis hermanos. Dice, una mujer muy devota y llena de amor de Dios solía ir a la iglesia todas las mañanas y por el camino solían acosarla los niños y los mendigos, camino a la iglesia. Pero ella iba tan absorta en sus devociones que ni siquiera los veía. Un buen día, tras haber recorrido el camino acostumbrado, llegó a la iglesia en el preciso momento en que iba a empezar el culto. Empujó la puerta, pero esta no se abrió. Volvió a empujar, esta vez con más fuerza, y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Afligida por no haber podido asistir al culto por primera vez en muchos años y no sabiendo qué hacer, miró hacia arriba y justamente ahí, frente a sus ojos, vio una nota clavada en la puerta con una chinche que decía, un clavito. La nota decía, estoy ahí afuera. ¿Por qué Dios no te contesta, mi hermano, mi hermana? Por esto, porque pasas tú entre los pobres, los mendigos y los niños y no tienes ojos para ellos, ¿sí? Otra de las partes que a mí más me impactaban también de reflexionar sobre esto es cuando se habla de que no todos los que tienen los ojos cerrados están dormidos, ni todos los que tienen los ojos abiertos ven, ¿sí? Entonces aquí encontramos, para los que les gusta notar, ¿por qué Dios no te contesta? También, ¿por qué si lo buscas no lo encuentras? Bueno, aquí en este breve testimonio de esta hermana, encontramos que tú no esperas, tú esperas que se te manifieste, qué sé yo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 21:13, quien cierra sus oídos al llamado del pobre, quien cierra, mis hermanos, sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Si tú has cerrado tus oídos, si has cerrado tus ojos cuando te encuentras a un mendigo, a un pobre, en tu camino al templo, ¿sí? El Señor también te dice, hey, también estoy allí afuera, ¿sí? Porque lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí, dice la santa palabra de Dios, ¿sí? Y en este momento recordaba que algo que se nos narró también, la experiencia de ahora sí que de un mendigo que iba pasando frente a un templo y que en ese momento estaban tocando las campanas, como todavía en algunos templos se hace, gracias a Dios. Y a él le nació de corazón entrar al templo y no se fue a una esquinita como a veces acostumbramos, ¿no? Sino se fue hasta la primera fila a sentarse en el templo. Resulta que, me perdonan, pero lo estoy diciendo de memoria, si vuelvo a encontrar mi apunte, pues ya se lo leeré tal y como pasó. Pero pues era un mendigo, mis hermanos, ¿sí? Y en eso el sacristán se le acerca, palabras más, palabras menos, le dice, hermanito,
pues si te vas más para atrás o vienes en otro momento. Ahorita creo que no es prudente que estés aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Le hacía esa observación el sacristán, porque era una colonia de gente de dinero, estaba bastantes personas ahí, iba a iniciar una santa misa, y para el sacristán, y no sé para cuántas más, el hombre estaba fuera de lugar, ¿sí? Entonces lo que el sacristán le decía, pero vete en la esquinita, hasta allá, hasta atrás, ¿no? Pero no recuerdo en este momento con qué tipo de palabras, que obviamente el pobre se sintió humillado y mejor decidió salirse. Se sale con lágrimas en los ojos y se sienta en las escaleras del templo, y en eso siente que le pasan una mano por los hombros. Es el Señor que se le manifiesta, y las palabras del Señor son: a mí también me sacaron de ahí, ¿sí? A mí también me sacaron de ahí, ¿sí? Entonces, no sé, mis hermanos, cuántas veces estoy deseando encontrarme con el Señor a mi manera, no a la manera de Dios. Y la manera de Dios, porque la palabra de Él se cumple, ¿sí? Jesús no miente cuando dice que lo que hiciste por tu hermano, lo haces por él. Jesús no miente cuando dice que los justos son los que heredarán el reino de Dios, ¿sí? Jesús no miente cuando dentro de su ira saca latigazos a los vendedores de los templos, ¿sí? Hay una lectura que me gustaría que viéramos, porque también todas son lecturas para reflexionar. Mis hermanos, estamos compartiendo palabra de Dios. Cuando tú compartes palabra de Dios, tú mismo estás evangelizando, porque la palabra de Dios cobra vida en el momento en que se lee, en el momento en que se escucha, en el momento, obviamente, en que se encarna, ¿sí? Sí, los invito a que nos vayamos, a los que gustan y tienen la costumbre de anotar, al libro de Daniel. Daniel 12, vamos a encontrar una reflexión importantísima. Permítanme tantito, la estoy buscando. Dice Daniel 12. ¿Se acuerdan que hemos hablado también de que las personas cuando fallecen por la palabra de Dios, lo sabemos, entran como en un sueño profundo? A Moisés se le dijo que ya iba a morir y que se fuera a descansar con sus padres y con su hermano Aarón, que habían fallecido antes que él. Cuando nuestro Señor muere en la cruz, la santa palabra de Dios nos dice que Él baja al lugar de los que duermen, ¿sí? ¿Y qué nos dice el libro de Daniel? Para que tengamos también claridad. Dice: los que duermen se despertarán para la vida eterna. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, ya sabemos quién es Miguel, San Miguel Arcángel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Libro de Daniel. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Hemos hablado mucho de este libro de la vida, mis hermanos. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna, ¿sí? Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo. Qué importantes son estas palabras,
vuelvo a lo mismo, mis hermanos, necesitamos compartir, necesitamos dar a conocer la santa palabra de Dios y que las promesas, todo lo que nos dice, se cumple. No es caducidad, todo se va cumplido, todo se está cumpliendo y todo se volverá a cumplir, ¿sí? Los guías espirituales, ¿puedes tú ser ese guía espiritual? Que así como Moisés decía, no, es que yo no sé hablar, cuando nuestro Señor le decía que salvara a su pueblo de la esclavitud, y que decía, no, yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Y qué le contestó nuestro Señor? ¿Quién le ha dado la boca al hombre? Entonces, como les he compartido ahorita, el hecho de que se tomen el tiempo para regalar una bendición, una oración, una indulgencia plenaria, mis hermanos, son de los más hermosos. Sigo leyendo. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, le dice Dios, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá, y la maldad irá en aumento. ¿Sí? Si de verdad lo buscas, mi hermano, el lugar más seguro donde lo vas a encontrar es en la calle, en la banqueta, ¿sí? Ahí vas a encontrar a los pobres del Señor, los que son el tesoro de Dios, ¿sí? Ahora, hay quienes, parte de no tener una vida en fe, se rebelan porque dicen o ven con ojos mundanos y expresiones de juicio, y se hacen estas preguntas, ¿no? Están como el que está en el templo, ¿no? Diciendo que él no es tan pecador como el que está allá a un lado. Entonces, si tú tomas el camino de enjuiciar, mis hermanos, recuerda, no sé en cuántos textos bíblicos el Señor dice y repite y vuelve a repetir que serán los justos los que heredarán el reino de Dios. Pero los que se resisten a creer buscan excusas, ¿sí? Porque, mis hermanos, una realidad es que el creer te obliga a cambiar. Y no quieres cambiar, no quieres ceder, no quieres soltar, porque vives muy contento o muy contenta con los deseos de tu carne, los deseos y las cosas que el mundo te ofrece, pensando que eso es de lo más hermoso, de lo más importante, de lo más rico. Santa Madre de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente, ¿sí? Que esta vida que tenemos es un parpadeo, ¿sí? Y entonces esas personas y se los digo porque, pues, ahora sí que yo no dudo y le pido perdón a Dios de que en mi época de alejada de las cosas de Dios hice estos mismos juicios temerarios, ¿sí? Y la pregunta que muchos de los alejados se hacen hoy de tus hermanos, de tus hijos, de tu familia es, ¿por qué tienen suerte los malos? Yo identifico a una persona, ya la juzgué, para mí es mala. Le va muy bien porque tiene todo el dinero del mundo, viaja, tiene coches, tiene fama, tiene poder. Los más poderosos que tienen reconocimiento dentro de las personas que los rodean. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de esto? Vamos a irnos al libro de Malaquías. Sí, esto es importante. Malaquías 3,
5, para los que gusten o les gusta anotar. 3, 5. Permítanme tantito que lo ando buscando. Perdón, ya me confundí. Aquí está. ¿Qué nos responde el Señor ante esos reclamos nuestros? Dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías 3:5. Me instalaré entre ustedes para hacer justicia y exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Yahvé declara: ustedes hacen esto como si yo no estuviera, como si Dios no existiera, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas personas viven tras la fama, tras el dinero, tras el poder? Cueste lo que cueste, como si Dios no existiera. Pero en este mismo libro de Malaquías el Señor da respuesta a quienes se preguntan eso: ¿por qué tienen suerte los malos? Pon atención, ¿qué les espera a los malos? Porque ya llega el día ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedará de ellos ni ramas ni raíces, mis hermanos. Pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. Pisotearán además a los malvados, que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes cuando yo actúe, dice Yahvé. ¿Sí? Y en otros momentos hemos compartido también ese texto bíblico, que a quien le quiera leerlo o anotarlo, lo dice en Juan 16, 1, 2. Quien los mate, llegará el día, pensará que está haciéndole un favor a Dios. Nada más que aquí sería importante también analizar. Están los que matan como fanáticos religiosos, poníamos de ejemplo las Torres Gemelas, pero hay quien mata, mis hermanos, con la lengua. Hay quien mata por dinero, por poder y por fama, ¿sí? La palabra de Dios nos dice: pedid y se os dará. Y quería compartirles, pero que tiene que ver en de qué manera y cómo pido yo, ¿sí? Hay un momento en que dentro de lo que me ha tocado leer últimamente, decía me gustó mucho esta frase, que estaba en un monasterio. En un monasterio, bueno, no aclara si era de monjes o monjitas, pero en un monasterio pusieron una tablilla en un lugar visible que decía lo siguiente, se me hizo bastante interesante. Dice: no hables si no es para decir algo que sea mejor que el silencio. Lo vuelvo a repetir. No hables
si no es para decir algo que sea mejor que el silencio, mi hermano, ¿sí? Ahora queremos ir a esta otra reflexión. Cuando nos hacemos un poquito bolas de la manera como nos queremos relacionar con Dios, ¿sí? Se narraba el testimonio de un obispo, ¿sí? Este es un testimonio bastante interesante porque narra el testimonio de un obispo que al estar navegando en un barco, de momento, sin estar planeado, se detiene para algunas situaciones que les habían, unas necesidades que habían surgido en el barco. Se detiene en una isla, de esas islas muy remotas, muy pequeñas, y bueno, pues le avisan al señor obispo que durante algún tiempo van a estar ahí, algunas horas, y bueno, él decide bajarse para ver el lugar. Y entonces dice que recorriendo unos espacios ahí se encontró con 3 pescadores que estaban reparando sus redes y que en su elemental inglés, siglos atrás habían sido evangelizados por misioneros. Y ellos, se dieron a entender como pudieron, le dijeron, somos cristianos, ¿sí? Y entonces el obispo, en eso de que ellos le dijeron somos cristianos, pues quiso saber qué era lo que habían aprendido, o de qué manera oraban, ¿sí? Y es tan importante porque a veces queremos enseñar cuando la palabra de Dios nos dice que la enseñanza no es para los sabios, ¿sí?, sino para los humildes y los sencillos. Entonces, el obispo está tratando de hacerles una especie de prueba a ver qué tanto ellos saben, ¿sí?, de ser evangelizados o por qué dicen que son cristianos. Y entonces les contestan los 3 pescadores. Nosotros levantamos los ojos al cielo y decimos, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros. Fíjense qué hermoso, porque lo que ellos trataban de explicarle también al obispo es que para ellos aprender muchas cosas o muchas oraciones, ¿sí?, era complicado, ¿sí?, pero que su oración era esa, dirigida a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y la oración era esa, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué manera de dirigirse a la Santísima Trinidad! Lo que le decía hace rato, porque aquí lo tengo anotado, lo dije de memoria, dice, no todos los que tienen los ojos cerrados están dormidos, ni todos los que los tienen abiertos pueden ver. Y esto tiene que ver con lo que ya les hemos compartido infinidad de veces, pero vale la pena volvérselos a decir, que tiene que ver con el ciego de Jericó, que cuando mi esposo y yo, que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de estar a las puertas de Jericó, no pudimos entrar porque estaba tomada, ¿sí?, por palestinos. Jericó estaba tomada por palestinos y no podíamos bajar. Pero me llama mucho la atención esta reflexión, ¿sí?, porque el ciego de Jericó narra la palabra de Dios
que por ser ciego, físicamente ciego, y no tener la menor idea de a qué distancia estaba el Señor, lo único que sabía es que le habían compartido que el Señor iba a pasar por ahí, ¿sí? Entonces, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, o ten misericordia de mí. No tengo el texto en el momento. Jesús, hijo de David. Él no quería que el Señor pasara por su lado y sin que él se diera cuenta. Mis hermanos, empieza a ver todas las veces en el día, que ya sea que vas caminando por la banqueta, ya sea que vas en el metro, ya sea que vas en tu coche, el Señor pasa a tu lado y tus ojos no lo ven. ¿Sí? Y seguía gritando el ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y narra la palabra que los que venían con el Señor lo trataban de callar y le decían: ya cállate, ya cállate. Pero entre más lo trataban de callar, él más gritaba, ¿sí? Jesús, y el Señor se detiene, ¿sí? Ojalá y nosotros aprendamos de ver al Señor, no solo en eso, sino en todo. Y que todo lo que hagamos, mis hermanos, lo hagamos ofreciéndoselo al Señor, ¿sí? Y tener en cuenta que cuando hay que guardar silencio, guardarlo. Dice, cuando oramos, Dios se fija en nuestro corazón, no en nuestras fórmulas o maneras de orar. Aquí había el testimonio de una persona que pedía consejo porque decía que trabajaba mucho y como dentro de su trabajo él hacía obras de misericordia ayudando a los pobres, remendándoles sus zapatos, su único par de zapatos que tenían. Algunas personas muy pobres paseaban y les dejaban sus zapatos para que él se los remendara, para en la mañana que pasaran a su trabajo los tuvieran a la mano para podérselos poner, porque era el único par de zapatos que tenían, ¿sí? Y entonces, este testimonio es que esta persona le hace una pregunta a un rabino israelí, le dice: una vez hago la oración a todo correr y vuelvo enseguida a mi trabajo, que era ayudar a los pobres que tenían un solo par de zapatos. Pero eso me hace sentir mal, otras veces dejo que se me pase la hora de la oración y también entonces tengo la sensación de haber faltado. Y de vez en cuando al levantar el martillo para golpear un zapato, casi puedo escuchar como mi corazón que suspira. Qué desgraciado soy, pues no soy capaz de hacer mi oración esta mañana por todo el trabajo, ¿no? El rabino le respondió: si yo fuera Dios, apreciaría más ese suspiro que la oración. Mis hermanos, desde que nos levantemos, lo que hagamos, ofrezcámoslo al Señor como una forma de orar. Y no dudes que todo lo vamos a hacer bien y todo lo vamos a hacer contentos y sin reniegos y sin quejas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe y te bendiga toda la santa noche.